Bueno, eso es una muestra de cómo se mantiene latente, Giovanni, el tema del manejo de algunos vivos que hay en esa área Sí. que tú te manejas y eso que tú resaltas es un tema que a la propia fiscal les corresponde también cierta responsabilidad. Claro. No es que ella la tenga ahí, pero sí hacer, Vigilante. jugar su papel ahí de fiscal, ser vigilante con ese caso. Porque así tú estás en los medios, tú escribes, tú estás en televisión y tú sabes los casos que hay de personas que nadie lo conoce. Claro. Entonces, ese es un tema que bueno que tú lo traigas aquí al programa para que la propia fiscal del Distrito Nacional pues trabaje en consecuencia, porque es un tema que hay que prestarle atención. Claro, y te lo digo, Robinson, no acostumbro a llevar los casos a los Claro, medios claro. que nosotros elaboramos, pero si tengo que llevar este caso donde la fiscal, que tengo una grata amistad de hace unos años, y tengo que denunciarlo con nombre en otros medios, lo vamos a hacer. Sí, sí. Lo vamos a hacer porque ese es el derecho penal, un derecho público y que un ministerio público debe jugar su rol. Y si no lo juega, aquí los actores vamos a poner al ministerio público a jugar su rol. Así mismo es. Querido Robinson, amables televidentes, vamos a seguir con otros temas que estuvieron también muy candentes en la opinión pública, entre ellos las declaraciones controversiales de parte del actual embajador de los Estados Unidos, James Wester, Brewster. 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 Brewster o bruto. Bueno. Porque a veces actúa como un bruto. Bueno, unas declaraciones, Robinson, y amables televidentes, bastante controversiales, que le hace un llamado al presidente Danilo Medina Sánchez de los actos de corrupción que están latentes en el escenario de la República Dominicana, que afectan a lo que es la seguridad jurídica, a lo que es la inversión extranjera. ¿Qué hace el presidente Danilo Medina? Y ahí nos recordamos a esa famosa rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales en su época, estamos hablando del 1968, de Joaquín Balaguer, que le dice a uno de esos periodistas que le señale los casos de corrupción, que el periodista ducho de esa época lo fue Silvio Erasme Peña, que en un momento estuvimos trabajando con él. Le dice de manera magistral Joaquín Balaguer que le diga los actos de corrupción que se están cometiendo. En ese mismo tenor, pero ahora en el 2016, Danilo Medina le hace una afirmación al embajador que le diga los casos puntuales de corrupción. Es algo, señores, muy controversial, porque si bien es cierto que estamos hablando de un ejemplo de Joaquín Balaguer y ahora en el 2016, pero está en juego lo que es la armonía de esas relaciones que deben de existir entre el Estado Dominicano y en este caso particular el actual embajador de los Estados Unidos, que muchas personas dicen que actúa más allá de sus atribuciones y actúa más allá de las directrices que debe de llevar con esa armonía, con esa vocación, que es el mensaje de la primera potencia mundial, que lo es los Estados Unidos. Pero más aún, hablar de puente en el caso del narcotráfico de la República Dominicana. Ustedes saben que a raíz que nace la ley de droga en el 1988, se decía que la República Dominicana era un puente. Y en los últimos años los estudios que han dicho que un 8, un 9% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa por el Caribe, por República Dominicana. Pueden decir que ha aumentado, ahora aumenta, pero ¿hacia dónde va esa droga? Hacia los Estados Unidos. Pero no saben los estudiosos de lo que es este mal endémico que es el narcotráfico, que los narcos buscan diferentes vías para llevar esa droga.
nosotros entendemos que el presidente Danilo Medina, y en ese tenor recibe nuestro apoyo, le respondió de una manera firme, de una manera adecuada al actual embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. Bueno, evidentemente el embajador Brewster, o Bruto, no hay forma que sea de este lado, hermano. Sí, vamos a escuchar. Yo no me gusta cómo las cosas se han manejado, porque la República Dominicana ha sido en los últimos años, yo siempre he hablado de que los políticos dominicanos, después de la época de la muerte de Balaguer, o después de Balaguer, no ha habido un político que se le haya enfrentado a los Estados Unidos. Y en varias ocasiones incluso yo he hablado de que en términos, aunque no sea, aunque se oiga, pero no lo digo en términos peyorativos, pero los politiquitos de hoy en nada se parecen a esa política de ayer, o a esos líderes, porque esos líderes como Balaguer sí defendían. Eso que tú resaltas del 68, eso fue un consejo de gobierno que el presidente Balaguer tenía con sus funcionarios. Y Juan Bolívar Díaz le hizo una pregunta sobre los asesinatos. De terrorismo. Y sí, y Silvio Erasme le hizo una pregunta de corrupción. Sí. Y él le dijo a Silvio, cíteme usted un caso. Yo le emplazo a que me siente un caso. Incluso dio en la mesa. Yo vi ese video. Que es lo mismo, ahora, que está pasando ahora, sí. Danilo Medina y el embajador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vi eso del presidente Medina, yo también me remonté a esa época. Ahora, yo lo que digo con esto es, el embajador Brewster, yo no sé cuál es la idea de él, pero él se notó que en la campaña él tenía un candidato, que no era obviamente Danilo Medina. El candidato de él era Luis Abinader, y aquí lo decíamos en varias ocasiones, por la forma en cómo él se manejó, por la forma en cómo él estaba actuando. Eso de la Junta Central Electoral con Roberto Rosario es un ejemplo palpable de cómo andaban las cosas con muchos casos. Entonces, él per se no tiene el derecho de hablar como habla de la República Dominicana. El papel de él no es ese. Pero si usted se pone a ver el papel del esposo de él, oiga, esto se ve feo, ¿eh? El papel del esposo de él se ve mucho más feo. ¿Y qué hace el esposo del embajador norteamericano? Increíble. Contestándole al presidente. Porque la lucha es, óyeme, el embajador, por sus atribuciones diplomáticas, él puede dar una información de lo que sea. Y esta que dio, obviamente, no ha sido bien recibida en la sociedad dominicana. Ahora, ¿qué hace el esposo de él, Bob Satawaki, hablando de que la República Dominicana es un país horrible? Oh, y todos esos millones de norteamericanos que han venido al país. Porque esto es un país con un destino turístico que a los propios norteamericanos les gusta. Oh, ¿y cómo usted habla de que este es un país horrible cuando usted también vive aquí en la República Dominicana? ¿Y por qué usted entonces cuando usted se enteró a dónde venía, por qué usted no rechazó venir y dejar que su marido o su esposo, se oye feo esto, sí, que su esposo venga? Entonces, si este es un país horrible, salga del país. Ahora, yo quiero ver cuál va a ser la respuesta que el embajador norteamericano va a dar con eso que le emplazó el presidente de Danilo Medina. Que cite los casos de corrupción que él conoce. Que lo cite. Por cierto, yo vi ya una parte de la sociedad civil ya citando algunos casos. La sociedad civil tiene que saber cómo actúa. Porque aquí siempre se ha hablado que la sociedad civil está siendo apadrinada en todos los escenarios, en todos los sentidos, por los yanquis, por los norteamericanos, por la USAID y por ese embajador que lo que está aquí atropellando a los dominicanos. En ese sentido me refiero. No hablo que está atropellando de manera aviesa, no. Estoy hablando de cuando él emite una opinión, tal parece que él no sabe la repercusión futura que podría tener esa opinión. Esa entrevista con la destacada periodista Liz Ortega, yo la vi, la gocé, la vi entera, pero él habló ahí,
Óyame, bien, buena respuesta le dio el presidente. Nosotros somos un puente, ustedes son un carril de 10 vías, una vía de 10 carriles. Excelente, presidente. Yo eso lo apoyo. Y para concluir, yo quiero decir al presidente, porque yo en esto quiero ser claro. Yo le quiero decir al presidente, señor presidente, los casos de corrupción que hay en su gobierno, resuélvalo. Resuélvalos. El embajador si habla, no habla lo loco. El embajador estuvo muy de cerca con Francisco Domínguez Brito cuando fue procurador de la República. Muy de cerca, ¿eh? Entonces, Domínguez Brito recibió muchas informaciones del embajador norteamericano. Pero también Domínguez Brito le daba informaciones. Porque cuando Domínguez Brito sometía a la justicia a personas de su propio partido, Domínguez Brito no se quedaba callado con esos temas. Entonces, hay casos que en honor a la verdad, presidente, se están viendo. Y, por ejemplo, ya escuché a Servio Tulio Castaño, que habló del caso de INAPA, que habló del caso OISOE, que habló del caso Peravia, que del caso Peravia hay algunos funcionarios del gobierno. Entonces, yo creo, en honor a la verdad, y lo decíamos la semana pasada tú y yo creo que si el caso OISOE no se resuelve, ese es un caso grande que le va a quedar al gobierno de Danilo Medina. Y no es que sea destituido y punto, como yo lo dije en su momento. No es que sea destituido el funcionario, es que sea sometido a la acción de la justicia. Hay 3 pendejitos que están presos, pero hay otro que está muerto, que es peor todavía. Por ese caso de la OISOE, lo que destapó la desgracia de la OISOE fue la muerte de un joven profesional, acorralado por deudas, por problemas de deuda que también le tenían ahí adentro.